Me pregunto qué se sentirá conocer a más de 10 personas. ¿Cómo se sentirá aprender a leer? ¿Cómo se sentirá correr? ¿Cómo se sentiría dormir sin miedo? ¿Por qué estuve ahí? ¿Tuve la culpa por nacer? Donde estoy ahora dicen que no tuve la culpa. Lo más frustrante es que no pude decir que no pude detenerlo. Y no porque fuera cobarde, ni porque fuera tonta. Simplemente no sabía ni pronunciar más de 3 palabras. Dicen por ahí que el valiente vive hasta que el cobarde quiere, como si fuera una ley universal. Yo creo que son solo palabras, porque eso no es verdad. Hay muchas personas que no tuvimos opción. Mi nombre es Aide, soy del norte del país, y no sé mi apellido, incluso mi nombre ya no se pronuncia. Ahora donde estoy, mi amigo el doctor me enseñó a dibujar. Dibujo todo el día en un jardín, así que contaré mi historia como pueda. Mis papás me tuvieron cuando ellos eran muy jóvenes, casi niños, pero papá cometió un crimen de fraude e inmediatamente fue a prisión. Mamá nunca quiso estudiar, ni tampoco se esforzó por mí. Sin mi papá, ella no tenía para comer. No tuvo tiempo de cuidarme, así que a mis 4 años de edad decidió dejarme al cuidado de mi madrina. Mi madrina tenía 2 hijos, uno de 16 y otro de 15 años. Vivían con su padrastro. Él parecía amable, pero mi madrina no era muy inteligente. Por más que lo pienso, solo puedo llegar a la conclusión de que mi propia mamá fue la que me sentenció. Dice mi amigo el doctor que no lo fue. Él me abraza. Me dice que ya no llore más, que ya no vuelva a pensar en ella. Mi historia no pasó a más de un encabezado en un periódico local. Supongo porque soy humilde, pero es considerado como uno de los sucesos más crueles de violencia intrafamiliar en el país. Una madrugada me encontraba tirada en el tapete del baño, inconsciente. ¿Cómo llegué ahí? No lo recordaba. Me dolía mucho el cuerpo. Sentía que me iba a partir en 2. Mis manitas estaban adormecidas. Mis dedos estaban grises. Mi vista era borrosa. Mi cuerpo estaba pegajoso. Olía muy mal. Era yo. Me sentía denigrada. Estaba llena de desechos míos y los de él. No entendía qué pasaba. Solo cerré los ojos y no podían despertarme. El dolor en mi cabeza era tan fuerte que el dolor entre mis piernas se veía opacado por él. Es lo último que recuerdo. Lo último que miré fue ese sucio piso húmedo con olor a excremento. Se habían dado cuenta que yo ya estaba mal, así que por el bien de ellos me llevaron al hospital. Escuchaba muchas voces. Volví a abrir los ojos y veía mucha gente de color azul. Solo recuerdo que vi a alguien entrar. Era mi amigo el doctor. Fue la primera vez que lo vi. 5 días después, el 25 de agosto del 2009, fallecí gracias a un traumatismo craneoencefálico. La última noche que abusaron de mí, era tanto el dolor que no pude soportarlo. Me dolía tanto que me vomité y me hice del baño. Para callar mi llanto, me empujaron de la cama
causándome así un golpe casi mortal. Mi verdugo llamó a su mamá, porque le preocupó que no despertara. Mi madrina llegó al cuarto. Se molestó conmigo y me pegó por haber ensuciado la cama. Me metí al baño para bañarme sola. No pude más y caí. En el hospital se descubrió mi maltrato. Él confesó, pero no dijo toda la verdad. Él dijo que solo lo había hecho una vez. Nací para saciar el instinto animal de un adolescente. Sus 5 minutos de desahogo valía más la pena que mi dignidad, mi infancia y mi vida. Cuando le preguntaron el por qué lo hizo, él respondió que en 1 hora antes su novia lo había dejado muy excitado y no aguantó las ganas. De 15 años de edad, fue sentenciado solo 8 años en el tutelar de menores. Es la pena máxima que contempla la nueva Ley de Justicia para Adolescentes México 2010. Incluso alcanzar la mayoría de edad cuando cumple los 18 años, seguirá en el mismo lugar, pues la ley no contempla el traslado a un penal para adultos. Si no me vas a cuidar y si no me vas a enseñar a leer, mejor no me traigas al mundo. ¿Para qué traer más sufrimiento? Aide.